Pueden tomar asiento. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bendecidos, la verdad. Es un tiempo muy hermoso estar en la presencia de Dios. Y como cada vez que venimos a su casa, la idea es esa, ¿no? Podernos conectar con su espíritu. No se trata que sea una conexión momentánea y luego nos vayamos a casa y ya en la casa de repente nos desconectamos. Unos dicen se desclavan y empezamos a ver cosas que no van con el reino, ¿no? Pero hoy es especial porque estamos hoy en su casa, porque venimos a disfrutar su presencia y creo que igual, yo creo que hablo por todos, estamos pasando un tiempo muy bonito en la presencia de Dios en alabanza. Yo de verdad bendigo y me bendice este grupo, a Dani, a los muchachos, a Yoxan, a todos los que forman parte, porque de verdad nos llevan a esa conexión, ¿no? ¿Verdad? Entonces es una bendición. De hecho, les voy a decir ahorita que acuérdense que todo esto es un ámbito espiritual más que físico, más que emocional. Entonces es importante ahorita que sentí, de verdad sentí cuando me dio el micrófono Dani, sentí algo sentí, no quiero decir poder, pero la verdad fue como esa estafeta, ¿no? Y estoy temblando, es una responsabilidad. Entonces él me dio el micrófono ahorita y yo sentí algo fuerte ahí. Y sé que es el Espíritu Santo más que Daniel, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos está llevando uno a uno a su presencia. ¿Y qué te parece si así como venimos algunos del trabajo, otros de casa, a lo mejor mamás que se la pasan en la cocina? Yo oía la queja de mi mamá, todo el día me la paso en la cocina, ¿verdad? Entonces si tú vienes de alguna manera agobiado, cansado, permítete este momento de poder descansar en el Señor. Date ese tiempo de poder decir, voy a dejar mi cansancio, porque sí lo puedes hacer. Y vamos a escuchar lo que tiene el Señor para nosotros esta tarde. Ya nos está ministrando con alabanza, ya dejamos las cargas ahí, se supone. Ya dejamos nuestra petición en esa alabanza. Cuando le cantamos, ahora vamos a escuchar el consejo directamente de Él. Entonces, vamos, por favor, ayúdenme a hacer una oración para continuar. Ya hemos puesto en manos de Dios este servicio, creo, y creo que nuestros pastores desde que se levantan ponen en manos de Dios el servicio de hoy, pero hoy vamos a confirmar y continuar con esta oración, ¿no? Entonces acompáñame ahí donde estás, Padre bendito, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos siga moviendo esta tarde, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos confronte, el que nos tome de la mano y nos lleve con amor, Señor. Y que tu misericordia, Padre, puedas tener en cuenta nuestras vidas, Señor, todavía. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí sentados en este lugar, Señor, que tú has preparado para escuchar tu palabra, en este templo, en este santuario, en este lugar para poder oír el consejo esta tarde. Padre, ayúdanos a que sea claro en nuestras vidas, pero sobre todo que lo podamos poner en práctica para que sea de bendición, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces seguimos listos. ¿Estamos listos? El tema de hoy sigue siendo de esos temas doctrinales, base de lo que nosotros venimos a aprender. Sé que no son temas a veces muy fáciles de entender, o a veces hasta sí nos llega a aburrir de repente, ¿no? Esta parte de la teología, ¿no? De entender estos conceptos, pero te digo algo, es parte de lo que tenemos que aprender en este caminar, ¿verdad? Imposición de manos. ¿Quién ha escuchado sobre esto? ¿Quién ha practicado esto? Ahora,
realmente estamos conscientes de lo que hacemos cuando yo extiendo la mano hacia alguien. A mí esto, yo cada que puedo dar un tema o explicarlo, tengo que estudiarlo y tengo que aprenderlo, pero no nomás eso, tengo que entender lo que está pasando. Y eso me queda a mí como enseñanza también, porque al igual que ustedes, para preparar esta clase, yo tuve que aprender también cosas. No es que yo sepa todo y venga y me haya dicho el pastor Pedro, dala porque tú te la sabes de todas, ¿no? No, fue porque Él quiere que todos juntos aprendamos y crezcamos en esto. Entonces, vamos a iniciar con esto de la imposición de manos. En el Antiguo Testamento no era algo tan común, ¿saben? Perdón, es que con la cantada me agarro y de verdad canto todas. No era tan común en el Antiguo Testamento. Yo le digo, es parte de lo que yo voy aprendiendo también. Yo diré que la imposición de manos viene desde el Antiguo Testamento y más. La realidad es que se usaba muy poco en el Antiguo Testamento y solo se usaban para tres cosas: para bendecir, para dar autoridad y para consagrar a alguien. Eso era para lo único que se usaba la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Ahora, Jesucristo fue el que vino y quien popularizó este acto. De hecho, lo volvió algo normal y es por eso que ahora en el Nuevo Testamento se usa mucho la imposición de manos. Entonces, en Hebreos 6, del 1 al 2, nos habla sobre que la imposición de manos es parte de los principios. Es importante que tú entiendas esto porque no es solo un acto que se le ocurrió a alguien y empezarlo a hacer. Es parte de los rudimentos, le dice a la Biblia en donde está el versículo. Y rudimento significa principios. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Ahora, si tú eres de los que, te digo, lees la Biblia, a mí esto me costó entenderlo, porque si tú lees, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, ¿qué te da a entender esto? Bueno, ¿qué estamos leyendo literal ahí? Que ya no los usemos o que ya los dejemos, ¿no? Ahí dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Te voy a decir algo, yo tuve que leerlo en otras 2 o 3 versiones para entender esta parte, y no es que lo dejemos. Lo que está diciendo es que ya que establecimos, hermanos, el principio, ahora vamos al otro nivel. ¿Sí me entienden? Y dice, ¿y eso? Tuve que leerlo, por eso les digo, hay que conseguirnos una versión un poquito más. Tuve que leerlo como 3 versiones para entender esta parte. Porque yo si lo hubiera dejado ahí en la Reina Valera, digo, bueno, entonces, pues, ¿cuál es la idea? Si de entrada estoy diciendo, ya déjenlo, ya, ¿para qué le damos, no, a este tema? Pero la realidad es que dice, ya que tienen esta doctrina básica, los rudimentos establecidos, vamos al siguiente nivel. Y esta parte de rudimentos dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Dale, Yeyito. O no sé quién está ahí. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Son todas estas partes de la doctrina que venimos escuchando y aprendiendo, y dentro de ellos está la imposición de manos. Es importante recalcar que es parte de los principios, ¿verdad? Ahora, quizás este tema no sea tan usual en la iglesia. ¿Cuántas veces oímos al año la imposición de manos? No.
Fíjate, Oli dice que tiene 25 años de hermana. ¿Cuántos en la iglesia? Más o menos. Y dice que es la primera vez que lo escucha. Lo de la imposición de manos es algo que no vamos a escuchar muy a menudo, como el bautismo, como la resurrección, como el juicio. Pero ¿saben qué? Es parte de la enseñanza de Jesucristo en su ministerio de la tierra. Y cuando Jesús iba a ir, lo retomaron los apóstoles. Y después de los apóstoles, la iglesia primitiva continuó con formulando estos rudimentos o llevando a práctica estos principios. Pero ¿qué significa o qué significado le da la Biblia a las manos? Las manos son tan importantes, yo creo que es primordial para servir a Dios. Y dos, pues para hacer todas las actividades que tienes diarias. Y de hecho, me atrevo a decirte que la mayoría lo uso más el segundo término, ¿no? A usarlas en nuestras actividades diarias. Ahora, la Biblia nos menciona que las manos, en la Biblia cuando tú oyes la imposición de manos o cuando usa las manos en un pasaje, vamos a ver unos ejemplos ahorita, se está refiriendo a una cuestión física. Jesús hablaba de parábolas, ¿verdad? Y la parábola era esa como un cuento común para que tú entendiéramos. Las manos, cuando él hablaba que se imponía las manos o ponía la mano, era una cuestión literal, era una cuestión física, pero ¿sabes qué? Esto tiene una connotación espiritual. Por eso te decía al principio, esto que estamos aquí aprendiendo y viviendo y sintiendo y desarrollando es una cuestión espiritual, más que física, más que emocional, es una cuestión espiritual. ¿Y sabes cuál es el detalle? Que a veces no lo tomamos de esa manera. Nos es muy fácil hacer las cosas. Ahora, por lo tanto, quien impone manos debe estar lleno de fe, primero. Y dos, estar bajo la voluntad de Dios, hermanos. Es bien importante esto. Yo en algún momento que practico esto, que veo gente que está en el altar orando, sacando sus cargas, dejándolas ahí, con una necesidad, yo me acerco a esa persona no porque quiera quedar bien con el pastor o con los demás líderes, sino ya, Raúl, sí es muy espiritual. Te digo algo, yo me acerco porque en mi corazón siento la necesidad de acercarme a poder ayudar un poco con, no yo, que Dios sea, que me use como ese instrumento para poder que Él baje, descienda su espíritu y pueda tocar a esa persona. Y es que la realidad así es. No, cuando me pasó al principio que me decía el pastor, Raúl, ora y ponte a orar. Yo creo que no soy el único que nos pasa, ¿no? Ve a orar por aquel. Y está bien, pero te digo algo, muchas veces oré sin sentirlo. Muchas veces puse mi mano y volteaba el pastor así, porque tenía que hacerlo, me da vergüenza no hacerlo, porque me estaban diciendo que lo hiciera. Pero me hubiera dado más vergüenza estarle guiando mal a Cristo con esa farsa. Pero no lo entendemos, es un proceso que vamos a ir entendiendo todos. Y hoy vamos a aprender esto. Vamos a ver
dos ejemplos porque Jesucristo a través de su ministerio frecuentemente realizaba este acto. Los que hemos leído un poco o mucho o todos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús sanaba, predicaba, sanaba, predicaba, sanaba. Entonces, él estaba usando sus manos. Aun cuando se enojó, usó sus manos. No es que haya nomás llegado a predicarles a la gente que estaba en ese templo. Usó sus manos. Entonces, entonces, observemos la petición que le hizo Jairo a Jesús. Es una historia, hermanos. A lo mejor, miren, a mí me ha pasado que estoy sentado ahí donde están ustedes y empieza el predicador y dice, ¿se acuerdan como Manasés? Pues así, hermanos, yo, ¿quién es Manasés? Pero bueno, está bien, no, amén. Y está bien, a todos nos pasa, digo, yo tampoco me sé toda la Biblia. Ahí de repente sí me van a agarrar. Una vez me puse muy nervioso porque fui con unos amigos y empezaron con ese juego de a ver quién sabía preguntas bíblicas, ¿no? Yo, hombre, empecé a sudar así de que le dije, voy al baño, ahorita vengo, pero no me la podía pasar en el baño. Y a todos nos pasa, digo, no nos sabemos todo. Ojalá nos alcance la vida para aprendernos todas las historias. O si hay alguien que se lo sepa, perdón, digo, a lo mejor hay alguien que sí diga, yo sí me las sé todas, Raúl. El nombre que me diga quién es su tío y su suegra y su primo. Yo no. Entonces, por eso les digo, es una historia esta, pero les voy a decir la cita, ¿dónde está la historia? Mateo 9:18. Y dice ahí, en ese versículo, mi hija acaba de morir. Le dijo, pero tú, a ver, vamos a leerlo allá. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. El hombre principal es Jairo y al que le están diciendo quién es, a Jesús. Mi hija acaba de morir. Y le dijo, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Le está diciendo que con su mano, con que la toque, va a vivir, ¿verdad? Ese es un ejemplo de la imposición y para que vayamos viendo el nivel de poder que tiene que uses tus manos en esto. En Marcos 7:32 vemos otro ejemplo. Le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusieran la mano encima. ¿Para qué? Para sanarlo. Solo estoy trayendo unos ejemplos de la Biblia de cómo Jesús usaba sus manos. Y esto es parte de la base de la imposición de manos. Y así Jesús sanó a muchas personas. Nos podemos pasar aquí casi las 2 horas o más sacando historias de cómo Jesús fue sanando con sus manos. Pero la imposición de manos no solo se usa para la sanidad. Observemos qué otros usos tiene este acto. Y vamos a tomar 4 puntos sobre para qué se usa la imposición de manos. Y te voy a decir algo, ahorita vos vas a ver por qué te relaciona esto, porque a lo mejor tú vas a decir, ay, eso es para el pastor, para los ministros que están en la nube esa alta, ellos son los que pueden solo hacer la imposición de manos. Es importante que entendamos que todos estamos en el mismo reino y que si tú dejas que el Espíritu Santo, de acuerdo a las características
que Dios te está diciendo para ungirte, tú puedes imponer manos, bautizar personas, orar por las personas. Porque así como el Señor abrió, Jesús vino y abrió el reino para todos nosotros, gentiles y judíos, y cuando oímos la palabra potestad de ser llamados sus hijos, dime una cosa, si tú te consideras hijo de Dios, ¿crees que no tienes el poder de hacerlo? Claro que puede ser, porque la palabra te lo está diciendo, pero no nos la creemos a veces. No nos la creemos. Número 1, para sanidad, que ya lo hemos visto con Jesús. 2, para bendecir. Las manos las usamos para bendecir. Un ministro, un pastor puede poner las manos sobre alguien no para bendecirlo, sino porque a través de ese acto de ese pastor va a descender el Espíritu Santo y va a traer bendición a esa persona. Fíjate lo profundo que está esto. Claro que el pastor tiene la autoridad y la disposición del Espíritu Santo para poder descender a través de él hacia las personas. Jesús en su ministerio, él tenía la práctica de bendecir a los niños. Leímos los pasajes de repente, que él ponía las manos sobre los niños para bendecirlos. En Génesis 48, 14, no lo vamos a leer porque está largo, pero ahí se lo guarda de todos modos. Génesis 48, del 14 al 22, es lo que les digo de Manasés, la historia de Manasés, ¿no? Dice, encontramos que Israel, el papá, extendió sus manos sobre Efraín y Manasés, unos hermanos, para bendecirlos. Aquí lo importante es que como estaba él siendo sacerdote, el representante del hogar, él tenía la autoridad de poner las manos sobre sus hijos. Así que para sanidad, para bendecir. 3, cuando se da una posición de liderazgo. Cuando viene esta parte que separa el pastor y te dice, Fernanda, vas a ser la líder de panderos, pone su mano sobre ella, la bendice, ora por ella. ¿Qué está pasando ahí? Alguien que me diga. ¿Qué está pasando ahí con el pastor y Fernanda? ¿Sí? Exactamente, esa es una y ahorita la vamos a ver. Miren, ¿saben qué está pasando cuando el pastor impone sus manos sobre alguien para ponerlo en un ministerio? Están pasando 3 cosas. 1, le está transfiriendo dirección. 2, le está transfiriendo liderazgo en la iglesia. Y 3, le está transfiriendo autoridad en la iglesia. Escucha lo que está pasando. Y entonces tenemos que entender que yo tengo que tener un respeto hacia Fernanda porque el pastor la designó como líder de esta iglesia. El pastor tuvo sus razones para poner sus manos sobre esta jovencita. Y yo tengo que respetar su vida por la imposición que hizo el pastor. Tengamos mucho cuidado sobre esta situación. Tenemos que honrar y respetar a nuestros líderes. Porque si esto es parte de lo que el pastor está trabajando en cada uno de nosotros, en cada líder, parte de eso es transferir autoridad para un grupo de personas en la iglesia.
Un ejemplo sobre esto es que cuando el pueblo de Israel puso sus manos sobre los levitas para que ellos realizaran su ministerio. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. Pero no estamos hablando de sanidad, estamos hablando de la posición de un liderazgo. Cuando Moisés fue sustituido por Josué, esto sucedió también para que Josué asumiera el liderazgo y le transfirió autoridad. Y por último, para recibir el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Quiero que entendamos un poquito la importancia y la función que tienen nuestras manos en el reino. Para sanidad, para bendecir, para dar una posición de liderazgo y para recibir al Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo que es la única manera de recibir el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que la imposición de manos se usa también para recibir al Espíritu Santo. En Hechos 8:17 dice: entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y ¿qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo. Cuando un pastor te dice que si quieres recibir a Jesús en tu corazón, hace una oración. Y a veces se acerca a las personas e impone sus manos para esa conversión, esa confesión que va a pasar. Y es porque es parte del acto de recibir al Espíritu Santo por medio de una imposición de manos. Pero ojo, ¿cuál sería el peligro de imponer las manos de una manera ligera? Vamos a poner el de Timoteo, por favor, Gillo. Ay, no sé, está la Dana, ¿va? Está ahí. Hey, Dana. Me pones el de, ahí está, perdóname. Fíjense lo que está diciendo. Si tú en tu corazón decides ir a poner las manos sobre alguien, tienes que tener en cuenta esto que vamos a hablar de aquí y la hora y media que me falta. Fíjense, la otra vez estaba viendo algo, voy a contar, para hacerlo más largo esto. Estaba oyendo a alguien que decía, y les voy a preguntar, ¿ustedes saben por qué las predicaciones duran 45 minutos? Porque ya es como una regla. A veces 40, a veces 45. No me veas, yo me voy a llevar 50. ¿Alguien sabe? ¿Para la retención? Bueno, suena interesante. Recibir, captar. Y después los pierdes, ¿ah? Sí. Entonces, ese es el plazo más o menos de porque aquí yo he visto como 3 que están cabeceando, desde los 15. Desde los 15, es que sí se ve, hermano. Ya no lo vuelvo a hacer, Pedro. Se ve clarito ahí cuando de repente me voy también el domingo. Miren, esta persona dijo que era de 45 minutos porque cuando se grababan las predicaciones, el cassette era de 45 minutos. Entonces dijo, le decían, tienes que predicar en esto porque vamos a grabar, pero solo la predicación debe durar 45 porque es lo que cabe en el cassette. Y quedó en 45.
Yo creo, no estoy confirmando, pero lo escuché y yo dije, puede ser, sí es cierto. Y porque hablaba de la manera como hacemos doctrina de repente, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, por eso digo, hay que buscar, hermanos, busquen, lean la Biblia, obviamente, ¿no? No se metan a Google, porque la verdad, eso no es muy confiable, ¿verdad? Pero hay que buscarle, ¿no? Hay que alimentarnos, hay que lean su palabra, la palabra de Dios, perdón, su Biblia, para que podamos, que ya no seamos esas personas que nos lleve el viento para arriba y para abajo. Yo de verdad dije, ¿será real eso? Pues no sé, pero tantas cosas que desconocemos de la iglesia, ¿no? Pero hoy al menos vamos a ver de qué se trata la imposición de manos. Entonces, dice 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, escúchame, a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahorita vamos a entender esta parte, porque si quedaría así, pues nadie quisiéramos, ¿no? Pero vamos a entender cuál es el requisito para que ya no sea una manera ligera. Es como la Santa Cena. ¿Cuántas veces hemos oído que que pasa si tú tomas la cena indignamente? ¿Mm? Te enfermas. Pues sí, cuando los tacos te pasas de los tacos sí te llegas a enfermar. Pero la cena del Señor, hermana, la Santa Cena, ¿qué pasa indignamente? Pues puedes traer maldición más que bendición, ¿no? Entonces, igual, la imposición de manos, escúchame, puede traer un problema a tu vida por querer hacerlo así. Yo ya creo que estuve orando desde que me dijeron, porque así como yo oraba al principio por las personas, así era. Y era la ligera. Y no sabía qué estaba haciendo. Pero les tengo noticias. Hoy, todos los que estamos aquí sentados, ante Dios ya saben lo que es de la imposición de manos. Entonces no podemos hacer ya lo contrario. Ya nos dijo el Señor hoy, yo voy a tener más cuidado entonces cuando haga este tipo de cosas, ¿no? Estos actos. Casi termino y yo. No podemos hacerlo escúchame, no podemos hacer este acto sin discernir y considerar la vida y el carácter de la persona a la que le estamos imponiendo las manos. Ojo. Además, en un ámbito más espiritual, decía el libro, no podemos llegar a poner las manos en alguien que tal vez puede estar con demonios adentro. Yo me he puesto a pensar, porque no voy a hablar de este tema, yo sé que a alguien le encanta este tema, no voy a hablar de esto, pero les voy a decir algo, existe cuando oímos que, yo tengo una tía que me decía, Raúl, oigo cosas en Ensenada, yo creo que una vez te los comenté, necesito que vengas a orar porque de verdad algo está pasando en mi casa. Y yo, sí, tuve miedito. Y está mal, pero es la realidad, digo, no les voy a mentir, ¿verdad? Y menos desde aquí el altar, ¿no? ¿Saben por qué? Porque no me sentía preparado para ir a orar por algo así. Pero si no me siento con la autoridad de hacer eso, hermanos, pues exactamente, ¿dónde está la potestad de Dios en nosotros? Lo que predicamos, la autoridad que nos profesa a nosotros. Porque hasta padre iban a poner manos en alguien que nomás está llorando porque se quedó sin trabajo. Bueno, no está padre, pues. No quise decirlo de esa manera. Sino, es más fácil ir a orar yo por esa persona que por alguien que sé que lo tienen amarrado con un espíritu ahí. ¿Me entiendes? Entonces, si tú lo quieres ver de esa manera, también hay que tener mucho cuidado por eso. Porque aunque parezca chiste y novela o película, puede ser que un día alguien se hinque ahí y esté tan cargado de que tú llegas y pones su mano y puede suceder algo en tu vida. Por eso al principio yo te dije, cuando Daniel, no está endemoniado, no crean que, cuando él me pasó el micrófono,
Yo sentí una transferencia santa en el nombre de Jesús. Pero fuera de eso puede haber transferencias negativas a nuestras vidas. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado porque eso puede suceder al que tú quieras ir a imponer manos por quien se hinque. Tú tienes que estar listo y preparado para hacer esto. Debemos de tener cuidado de estar bien delante de Dios para poder hacer esto. No es tan fácil de irte a poner y ponerle manos a alguien. Ten cuidado de hacerlo si no estás listo, o tener al menos esa buena relación con el Señor, que Él te va a cubrir y en su cobertura para poder hacerlo. No podemos permitir aún que alguien que no anda bien espiritualmente vaya y ponga manos encima de nosotros. Eso está intenso, porque yo platicaba con mi familia, de repente les explico a ellos para aprenderme más y les doy la prédica a ellos antes, ¿no? Y me decía, pero ¿cómo sabremos quién está bien o no espiritualmente? Pero tienes razón, no podemos ir a un nivel más profundo y decir, a ver, voy a meterme en su mente hasta que no podemos. Una radiografía del alma, del espíritu no se puede. Pero claro que los frutos del Espíritu Santo se pueden ver en esas personas. Claro que se ve. Claro que se ve y se siente. Una vez alguien me dijo, Raúl, yo estaba hincado orando y alguien llegó y puso sus manos sobre mí y me sentí mal. Fíjense qué incongruente. La persona que estaba ahí, que fue por oración, que estaba hincada, que estaba postrada, llegó alguien, puso sus manos sobre ella con la buena intención, o como yo, que al principio era para que no te vieran que tú no lo hacías. Pero esa persona sintió ese como rechazo, esa negatividad de parte de la otra persona, que según iba a mostrar luz, a dar paz, a que el Espíritu Santo descendiera y pudiera dar esa bendición. Ahí es cuando a lo mejor tú puedes levantarte y te sentar mejor. O sea, tampoco es que hagas, quítate, demonio. O sea, entonces hay que tener el cuidado de esto, hermanos, tanto imponer como te impongan las manos también, ¿verdad? Espero que esto no produzca un problema, pastor. Pero, yo le pregunté, seguro que damos de estar. Por último, consejos para imposición de manos. Esto que acabamos de escuchar no fueron consejos, es lo que pasa cuando impones ligeramente, de una manera, con ligereza, las manos. Ahora, ahí te van los consejos. Si tú dices, Raúl, es que de verdad yo quiero hacerlo, quiero poder bendecir, poder usar mis manos para bendecir. Bueno, ahí te va. Tienes que tener una vida en rectitud. Anótale ahí, ponle la palomita o ponle la tachita. Una vida en rectitud. 2, hacerlos por motivos correctos. Estar de acuerdo. ¿Cuáles son los motivos? Estar de acuerdo con la palabra, estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Hermano, si usted no está de acuerdo con la voluntad de Dios, ni se pare a poner las manos. Es difícil y no entendemos la voluntad a veces de Dios. Pero tienes que aceptar la voluntad de Dios. Y tienes que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, la gloria debe de ser para Dios. Escúchame, porque ¿qué tal si un día alguien está en su casa y me dicen, oye Raúl, ven porque alguien está, un ejemplo, no muriendo, y ocupamos que vengas y ores por esta persona, y ya me ha tocado, ya he ido. Pero ¿qué tal si llego y oro y con toda la fe y todo, y se salva la persona? Y se levanta y camina. ¿Saben qué va a pasar si yo no estoy preparado?
Exactamente. Yo me voy a creer en Jesús. Yo voy a decir, o sea, voy a hacer tarjetas ya. Háblenme, yo los levanto sus muertitos. Eso puede pasar si yo no estoy preparado para la imposición de manos, para esto. Por eso es importante que la gloria, si tú llegas a orar un día por una persona y se sana y lo bendices, tú ves que su vida empezó a ser bendecida, solo fuimos un instrumento del Señor. Solo Dios nos usó a nosotros por este medio que llegara su poder a esa persona. Entonces, lo que llegue a suceder es para gloria del Señor. Y también debe de estar, o debemos estar, o debemos de tener cimentada nuestra fe en Cristo. Yo cuando he tenido la oportunidad de acercarme a orar por alguien, Dios sabe y está de testigo que siento en mi corazón fervientemente tratar de sentir lo que esa persona está sintiendo y pedir al Señor con todo clamor que nos conteste la petición a los dos sobre Él. Porque es que así debe de ser. Porque debemos de orar de esa manera, creyendo que Dios te está escuchando con esa fe bien cimentada y que va a contestar esa petición. Qué interesante, yo les decía, hablando un poco de la fe, ya voy a terminar. Con lo de la fe, y te acuerdan que les pasé un video cuando hablamos de fe, cómo es que personas que no son cristianas y que se le acercaron a Jesús, como Jairo, que se acercó y le dijo, solo pon tu mano, yo sé que se va a levantar. Wow. ¿Qué nivel de fe? Pues con un nivel de fe así tú tienes que orar por esta persona con la imposición de manos, creyendo que las cosas van a suceder. Esa es la idea, hermanos. No podemos acercarnos con una persona temeroso, creyendo, diciendo, vamos a orar, pero pues a ver si no soy el Señor. ¿Cómo anda, hermana? ¿Anda bien con Dios o qué? Porque si no, no va a funcionar esto. No es así. Tienes que acercarte con fe cimentada de que Dios va a escuchar nuestras peticiones. Así que la imposición de manos, hermanos, no debe ser un acto casual, sino una decisión meditada y responsable. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde. Gracias